Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la sección Últimos Visionados. Bueno, después de haber comentado ayer y anteayer dos películas de Kurosawa, hablé de Sanjuro y de la Fortaleza Escondida, continúo comentando más películas de Kurosawa, pero ya ambientadas en otro contexto histórico. Sanjuro y la Fortaleza Escondida, son dos películas que, al igual que otras tantas de Kurosawa, como Los Siete Samuráis o Trono de Sangre, estaban ambientadas en lo que era el Japón feudal, el Japón medieval. Eran películas así con tono épico, con samuráis y esas cosas. Y las películas que voy a comentar a partir de hoy ya, pues son películas de Kurosawa ambientadas en la época en la que se filmaron. Y además son películas que pertenecen no al género épico e histórico de samuráis y tal, sino películas que pertenecen a lo que es el género negro. Y la película que voy a comentar hoy, El Ángel Ebrio, es una película bastante interesante, la verdad. Es una película que está a caballo entre lo que es el género negro, las películas de yakuzas y tal, y el drama social. El Ángel Ebrio es una película que se estrenó en Japón en 1948. Es decir, es una película que se estrenó poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y resulta muy interesante, pero que muy interesante el ver cómo Kurosawa nos muestra cómo estaban las calles de Japón después de la guerra. Incido tanto en que resulta muy interesante ver esto porque es que normalmente cuando vemos una película cuya historia está ambientada en ese periodo histórico que fue el Japón de posguerra, pues vemos escenarios que recrean esa época. Pero aquí no, aquí vemos la realidad social del momento, es decir, escenas filmadas en esas calles destruidas de Tokio, en esas calles en las que reina la podredumbre, de que mucha gente intenta salir adelante y otros como que se quedan atrás en el camino. Y el ejemplo perfecto de lo que acabo de decir, de cómo hay gente que intenta seguir adelante y luego otros lo intentan pero como que se quedan atrás, está en los dos personajes que protagonizan esta película. Esta película está coprotagonizada por dos personajes interpretados por Toshiro Mifune y Takashi Shimura respectivamente. Toshiro Mifune, es un actor que a estas alturas creo que no necesita presentación porque ya he hablado mucho de él. Es en anteriores videocomentarios en los que hablaba de películas de Kurosawa. Y sobra decir que era el actor fetiche de Akira Kurosawa. Y lo que me gustaría destacar del papel que desempeña en esta película Toshiro Mifune es que aquí vemos a este actor interpretando un personaje bastante atípico, teniendo en cuenta el tipo de personajes al que solía interpretar este actor. Y es que en esta película, en El Ángel Ebrio, vemos cómo Toshiro Mifune interpreta a un yakuza llamado Matsunaga, que es un yakuza muy elegante. Le vemos ahí con su americana, con su chaqueta impoluta, sin ninguna mancha, con su corbata y tal, bien peinado. Pero por otro lado es un personaje bastante ambiguo porque en algunos momentos de la película le vemos, como le he descrito, muy elegante y tal, pero en otros momentos le vemos totalmente, asalvajado. Y es que este personaje cuando bebe alcohol se comporta como poco más que esa bestia criminal que es realmente, ese yakuza salvaje que es realmente. Saca lo peor de sí mismo a relucir. Pero este personaje, desde mi punto de vista, no es el ángel ebrio al que alude el título de la película. El ángel ebrio de esta película es el personaje al que interpreta Takashi Shimura. Takashi Shimura, hago aquí un pequeño inciso, es el actor que protagonizó otras películas de Kurosawa como Vivir
Y también un actor al que vimos en otras películas del mismo cineasta como Los Siete Samuráis. De hecho era el líder de los Siete Samuráis. Y bueno, aquí bueno, pues interpreta a un doctor que tiene una humilde clínica cerca de una ciénaga llena de... Una ciénaga, una especie de charco enorme lleno de residuos tóxicos. Y bueno, este doctor pues se encarga de curar a la gente que acude a su clínica independientemente de la condición social a la que pertenezcan. Es decir, que cura tanto a yakuzas como Matsunaga como a cualquier otro tipo de personas. Por ejemplo, una de sus ayudantes es una mujer que sufrió maltrato a causa, por parte de un yakuza que era el líder de Matsunaga, quien está a punto de salir de la cárcel. Es una película del Ángel Ebrio en la que vemos a ambos personajes, tanto a Matsunaga como al doctor, enfrentándose a sus fantasmas del pasado. Ambos personajes intentan salir adelante, pero tienen un grave problema con la bebida, porque es que la bebida también es algo así como ese veneno que les consume, pero al mismo tiempo que necesitan, del que se han vuelto dependientes para no volverse locos en ese mundo tan no sé cómo describirlo, tan destruido después de la guerra, ese Japón tan devastado, esa era la palabra que estaba buscando, tan devastado después de la guerra. Y la ciénaga es algo así como un recordatorio constante de la situación en la que se encuentra Japón, pero lo que rodea la ciénaga, que incluye a la clínica del doctor, es algo así como una metáfora de la gente que intenta salir adelante y de cómo algunos, a pesar de estar intoxicados, también intentan salir adelante. Y es una película muy interesante porque vemos cómo el doctor, a pesar de ser una persona alcohólica, digamos que es una persona más estoica. Sin embargo, Matsunaga, al ser más joven y al ser un yakuza y tal, como que le cuesta más salir de esa situación, de ese submundo de los yakuza, del cual en parte quiere salir, pero en parte no. Hay una escena onírica que me gustaría comentar, que es una escena onírica que me encanta, porque además es bastante curiosa, porque es una película, es una escena totalmente onírica, ya digo, que parece sacada de una película de Luis Buñuel, y es una escena en la que vemos cómo el personaje de Toshiro Mifune, el gángster Matsunaga, se dirige a la orilla del mar y vemos cómo abre una caja, una especie de ataúd que hay ahí a la orilla del mar. Abre ese ataúd a base de hachazos y dentro se encuentra a él mismo, pero no vestido con el smoking y tal que llevaba en el momento en el que abrió el ataúd, sino con esas pintas que luce cuando acude a la clínica del doctor totalmente borracho. Y es en esa escena onírica cuando, justo a continuación de lo que acabo de escribir, se produce un enfrentamiento entre el Matsunaga elegante y el Matsunaga alcohólico, salvaje. Y es que en esta película vemos cómo los personajes, sobre todo Matsunaga, luchan contra sus demonios internos, contra esa faceta suya que les lleva por el mal camino. El Ángel Ebrio, ya digo, es una película muy interesante porque es que a mí la verdad me parecía increíble ver cómo estaba Japón en el año 1948. Aquí, ya digo, no vemos un escenario que ambiente esa época, sino el Japón real, las calles de cómo estaba Japón después de eso, de la contienda, después de la Segunda Guerra Mundial. Y es una película que tiene momentos muy duros, muy trágicos también, pero es una película que también tiene optimismo. Digamos que se nota, esto lo refleja muy bien Akira Kurosawa a través de esta película, que se nota que la sociedad japonesa ya comenzaba a salir de ese sentimiento de derrota, y hay cierto optimismo. Y ese optimismo se ve bastante bien en la escena final con la que se cierra la película. Es una película, ya digo, bastante agridulce, bastante interesante, que como documento histórico me parece de un valor incalculable. Y es que la verdad es una cosa por la que me gusta mucho esta película, más allá del tema de los yakuzas, que me encanta ver películas de yakuzas y tal, y más allá de que pertenezca al género negro, que es un tipo de género que me encanta, sobre todo las películas clásicas del género negro.
Más allá de eso, el ver una película que te muestra de forma totalmente realista y sin dramatismo, sin manipular al espectador, cómo estaba Japón de aquella. Y eso me parece muy interesante, el ver cómo eran otras épocas a través de esto, de películas del pasado. Y es una lástima que el cine sea un arte relativamente nuevo, porque no tiene 500 años de antigüedad, sino un poco más de 100. Pero imaginad cómo sería ver películas filmadas en el siglo XII o en el siglo XV. O sea, sería algo interesante. Ver cómo era la época en aquellos tiempos, ver cómo hablaba la gente. Y esta película, ya digo, por eso me parece una película de gran valor, de incalculable valor, porque muestra muy bien cómo era, pues eso, el Japón de posguerra. Y ya digo, y por eso me gusta mucho, la verdad. Aparte de, pues por eso, porque es una película de Kurosawa, filmada de una forma espectacular, de una forma totalmente creíble, con unas actuaciones que hacen que la película, pues eso, sea totalmente creíble, todo lo que vemos en pantalla. Y es una película que, bueno, me apetecía comentar aquí, aunque sea una película no muy conocida, el director no es tan famosa como Los Siete Samuráis o Yojimbo, pero vamos, también es una película muy recomendable. Y nada, gente, pues lo dicho, mañana mañana y pasado comentaré más películas de Akira Kurosawa. Mañana comentaré El perro rabioso, otra película de género negro, que dirigió Kurosawa. Y pasado mañana, pues lo mismo, otra película de género negro de Akira Kurosawa, la de Los canallas duermen en paz. Y ya terminaré, bueno, ya después de haber comentado estas dos películas, haré una guía de visionado, de por dónde empezar, que eso yo creo que le interesa a más de uno de los que estáis viendo estos vídeos. Así que nada, gente, nos vemos mañana. Espero que este vídeo, pues bueno, como suelo comentar en todos mis vídeo comentarios al final, espero que os haya resultado entretenido, interesante, espero que hayáis disfrutado de mi compañía. Y nada, nos vemos mañana en el vídeo comentario de El perro rabioso. Un saludo y que os vaya muy bien.